Señoras y señores, gracias por estar nueva vez en la hora con Gregory. Ha pasado ya el momento estelar del año en República Dominicana, que fue el día 19 de mayo 2024, las elecciones generales. Hoy día tenemos ya el panorama electoral definido. Todos conocemos qué sucedió, quién logró la presidencia, quién es el segundo lugar, el tercer lugar, quién es el senador, quién es el diputado, en fin. Para desglosar todos estos aspectos, recibo con mucho agrado a Pedro Gago, quien es consultor municipal, consultor legislativo y una persona que maneja muchas estadísticas y le da seguimiento a aspectos no solo legales, sino determinados números que suceden. Él los trabaja, los mira, los analiza, hace comparaciones, en fin. Con Pedro Gago hablamos en esta noche en la hora con Gregory. Bienvenido, Pedro. Encantado de estar aquí de nuevo contigo y bueno, para hablar de un tema tan interesante al día de hoy como es los resultados de las elecciones del pasado domingo y que se incorporan a los que hubo ya al avance que fue el 18 de febrero, ¿no? de hace 3 meses y que plantean, yo creo que un panorama político nuevo, o quizá la antesala de lo que va a pasar luego ya en el 28, que para mí con estos resultados queda claro que habrá un cambio generacional en la política. No obstante, estos resultados no tientan a determinadas personas a prolongar su estancia en el poder, ¿no? Que también podría dar, porque la verdad es que los resultados han sido espectaculares para el que ha ganado, ¿no? Y que obligan a pensar muy seriamente a los dos que han perdido. Esa es mi primera impresión que me ha dado un poco fuera de los números, ¿no? Ya. En cuanto a los números, Pedro, ese aspecto lo dilucidaremos, lo conversaremos, lo que acabas de mencionar también en el conversatorio nuestro. Ahora bien, ese porcentaje que ha sacado el presidente reelecto, 57, 58%. En la parte extrema está el tercer lugar, el Partido de la Liberación Dominicana, 10%, precedido este resultado de 15, 20 encuestas que más o menos se acercaron bastante a los resultados generales. No, bueno, en primer lugar el tema de la abstención ha vuelto a estar sobre la mesa. La Junta reconoce un 46, es decir, que hubo un 54, estamos redondeando, 54 puntos y algo, y medio me parece, de participación. Eso da una abstención del 45.5. Pero que yo, cuando he cruzado lo que fueron los resultados de las presidenciales, que es donde se toma esa abstención, con las diputaciones y el tema de los senadores, lo que es en el territorio nacional, pues, por ejemplo, en senadores da un 58 punto y algo de participación, y 4 puntos más de participación, 4 puntos menos de abstención. Y en diputados, en el territorio nacional, también da eso. Eso quiere decir que en las presidenciales ese nivel de abstención se ha incrementado, posiblemente por la escasa participación en el exterior. Ten en cuenta que los únicos que votan, a los únicos candidatos de este proceso que se le votan es al presidente de la República, los dominicanos en el exterior, y a los diputados que les representan, ¿no? Que curiosamente los 7 van a ser del PRM, porque también las diferencias han sido tan abultadas que los votos que sacaron los dos partidos de oposición oponentes pues no dan siquiera para coger el último. O sea que nueva vez los 7 diputados de ultramar pertenecen al Partido Revolucionario Moderno. Bueno, igual que en 2020. Y 145 de los 185, perdón, de los 178 que se eligen a nivel nacional. Ha habido provincias donde 2, 3, 4 han sido copados por el PRM. Ya. Son unos datos espectaculares. El PLD al día, vamos, en un primer avance, bien es claro que hay algunas situaciones donde la diferencia de votos entre el último que sale elegido por el PRM con el que le corresponde a la Fuerza del Pueblo, al PLD, pero que ha tenido menos votos, estamos hablando de 200, 300 votos. Habrá que ver qué pasará con los famosos votos observados y nulos, en qué sentido se van. Hay varios casos en donde la diferencia es escasa y posiblemente, pero en principio, dando por buenos los datos del último boletín que yo cogí esta mañana, ya con unos niveles de casi al 100%, ¿no? Pero
queda aparte, no es que por nuevos votos, sino por dilucidar qué pasa con los observados. Y los nulos, pues queda de la siguiente forma. El PRM 145 escaños. No tengo en cuenta los 5 nacionales, porque eso hay que esperar a que, sabes que los nacionales eligen a aquellos partidos que han obtenido más de un 1% de los votos, pero no han obtenido representación directa en las provincias, ¿no? En las circunscripciones. Bueno, pues eso representa el 78.38%. Ten en cuenta que en el Senado el PRM, la alianza, porque luego habrá que ver, ahora resulta que sale, no, yo iba en la alianza, pero no, manteniendo en principio la lógica de la alianza, son 25 senadores del PRM. Eso, si lo haces los cálculos, si lo llevas a determinados niveles, ahora mismo el PRM puede modificar la Constitución casi, salvo la cláusula esa que es la Constitución que dice que este país no puede dejar de ser una república representativa y demás. Todo lo demás, ahora mismo con esos resultados, es decir, no es que Abinader ha ganado, es que además en unas elecciones que a mi entender existen 15 puntos de más que son directamente, a mi entender, atribuibles al presidente, Abinader. Tiene la posibilidad de verdad adoptar esas medidas estructurales y esas medidas de fondo, porque la mayoría parlamentaria la va a tener, y de sobra. Para cualquier tipo de modificación y aprobación congresual. Estamos hablando de más de 2/3 partes de la representación de las cámaras están en poder ahora mismo del PRM. Sí, antes te voy a contar una anécdota, hasta hace poco, porque ahora la vida ha cambiado tanto. El Parlamento inglés, que era el ejemplo de poder legislativo, decía que podía hacer de todo, menos cambiar a un hombre en mujer. Sabemos que actualmente eso ya es posible también, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, de República Dominicana, el Congreso Nacional, el PRM tiene tal mayoría que se puede permitir el cambiar cualquier cosa, cualquier ley. De manera de las legítima. Estructurales, de manera legítima, los va a tener los votos. Ya. En cuanto a la abstención que mencionaste, el nivel alto de abstención, ¿es mayor que en 2020? Mira, yo creo que no. Ten en cuenta que en 2020 fue el tema de la pandemia. Eso limitó mucho también, ¿no? Yo creo que no. Quería haber traído esos datos, pero la verdad no me dio tiempo. Pero sí pone en evidencia lo que está pasando en muchos países, que la gente se está alejando de la política, se está alejando de los procesos democráticos y no está sintiendo que su voto sea tan determinante para cambiar una coyuntura política. Y por eso pues se muestra ajena al proceso democrático y al hecho de elección y demás. Las causas son muchas, pero a mi entender la fundamental son los propios partidos políticos. En cuanto a la misma abstención, se entendía que las elecciones municipales superarían por mucho en cuanto a abstención a este proceso presidencial. El 48%, vamos, fue el 52% de una cosa así en las municipales, ¿no? En esta es normal que haya menos, porque se está jugando el premio gordo, ¿no? Que es la presidencia de la Menos República. abstención, pero no tanta. Ya, pero volvemos a lo mismo. Si se da esa coyuntura, los partidos no terminan por ofrecer ofertas que claramente digan no da lo mismo que gane uno que gane el otro. Yo la verdad es que he estado viendo las propuestas y lo único que me estaban planteando es yo lo hago mejor que el otro, por eso votan a mí. Yeah. Yo voy a ser mejor gerente, yo voy a ser mejor funcionario que el otro, ¿no? Pero no me estaban ofreciendo. Es decir, yo no sé básicamente cuál es ahora mismo la diferencia entre que gobernara quien ganó o quien no ha ganado. ¿Y por qué entonces una abstención como nunca se había visto en la parte presidencial? Porque el domingo... Ten en cuenta que el voto, y eso lo dicen los expertos en temas de marketing y mercadeo y comunicación política, es muy pasional. Si no logras despertar pasiones, pues la gente no se ve motivada para... Si la gente no ve un compromiso que lo que puede pasar en las urnas puede cambiar su vida, como por ejemplo la sucedió en Argentina, ¿no? Pues entonces la gente, pues bueno, está bien, si da las cosas, da lo mismo que gana uno que otro y tal. Quizá a mí me gustaría que me dijeran cuál es la diferencia ahora mismo entre las grandes diferencias que separan a los 3 o 4 líderes, más que nada los líderes de las 3 opciones políticas que se presentan, que me digan claramente que esa diferencia uno y otro. Aquí parece ser por los resultados que, bueno,
Había uno que partía con desventaja, menos conocido. Había otro que era muy conocido, pero parece que no ha logrado solucionar problemas de rechazo. Y hay otro que simplemente no tiene tanto rechazo, ¿no? Entonces, pues, la cosa parece lógica. La verdad es que... Y el domingo no hubo lluvias en el país, era día no laborable. A mí me gusta ir andando desde mi casa y me di una caminata y sudé. Todavía yo creo que tengo empapada el t-shirt que utilicé para ir al sitio, y allí había que ponerse a la sombra mientras te tocaba la votación, el turno de votación, porque hacía calor, ¿no? No ha habido. Simplemente es que yo no lo veo tan malo. Es decir, cuando hay mucha gente que confía en que las cosas están estables, eso también es una buena consecuencia, ¿no?, de la abstención. Es decir, la abstención demuestra que hay gente que no se motiva, que no se interesa, que piensa que da lo mismo, y que también, porque no, el que se abstiene es porque no necesita hacer más, no necesitan cambios. Entonces dice, bueno, pues que otros decidan por mí, delego mi voto. Yo también hay veces en la vida que me abstengo, ¿no? Y dejo que los demás decidan y asumo disciplinadamente lo que ellos dicen. Hay una peculiaridad que ha llamado mucho la atención. Distintos candidatos a diputado, diferentes, varios, obtuvieron una cantidad interesante de votación, 5,000, 8,000, 12,000 votos en su circunscripción, en su demarcación. Uh-huh. Sin embargo, otros diputados que competían frente a ellos, que sacaron mucho menos votación, han sido escogidos como diputados. Sin embargo, esos que tienen esta gran cantidad de votos no han sido seleccionados como diputados, porque, como ya hemos visto, se aplica para la selección de determinar quién resulta ganador de una diputación, lo que se llama el método de Hunt. No, el método de Hunt es el que reparte realmente los escaños. El preferencial es el que dice a quién de la boleta le corresponden los que ha conseguido la boleta como conjunto, ¿no? Y entonces, claro, así ha habido, parece, un caso de que se concentró mucho el voto, pero solamente tuvo votos él, ¿no? Entonces, pues, porque en realidad aun votando por el preferencial, estás votando por esa boleta. Lo único que estás haciendo es que en el caso de que le correspondan plazas a esa boleta, estás mostrando una preferencia. Pero en el preferencial no es que votes por uno y no votas por los otros, votas por todos. Y aún así, en última instancia, estás ya mostrando una particular preferencia por uno, ¿no? Pero del voto por un diputado se benefician los demás que forman la boleta. ¿Me entiendes? Eso es el sistema. Bueno, está lo malo, claro, por eso no es fácil en las boletas plurinominales el qué estrategia seguir, ¿no? Porque si, en definitiva, todos tienen que conseguir votos. Aquí hay muchas veces que tiran a robarse entre ellos votos, ¿no? Entonces se hacen daños todos a sí mismos. Porque el problema no es que me voten más, es que mi boleta tenga más votos para que le correspondan escaños. El esquema, saliéndonos del patio de acá, el esquema de selección de los parlamentarios en España, tu país de origen. No, es proporcional, lista cerrada, ¿no? Allí es que es la otra cuestión. Aquí una convención política de un partido para elegir sus cuadros directivos es una fiesta. Al final siempre terminan con música y venga y tal. No, en España una convención, un congreso, hay gente que incluso el que pierde el congreso sale del partido. Yo me refiero no a la selección intrapartidaria, sino a la elección nacional. Es que viene de ahí precisamente es lo que te quiero contar. Es decir, en España el momento principal de cualquier político es colocarse cuando viene el congreso del partido. Uh-huh. Porque de ahí, luego la dirección partidaria, en algunos casos, con utilización se están imponiendo ahora poco a poco también las primarias también, pero vamos, básicamente son las directivas de los partidos las que conforman las boletas. Entonces, si tú te has colocado bien en un congreso, ocupando una posición directiva dentro del aparato del partido, pues vas a garantizar o bien que tú vayas o gente a la que tú apoyas vaya colocada en las boletas, que posteriormente se hagan para elecciones municipales o para las elecciones congresionales. Ten en cuenta que en España no hay voto a la presidencia del gobierno, ¿no? Sí, hay elecciones municipales y elecciones congresionales. Entonces, en este caso, fíjate la primera diferencia. Aquí tenemos ya
Tenemos el presidencial, senatorial, congresional, 3, y luego tenemos municipal, alcalde y 5. Es decir, tenemos 5 urnas. En España solo se vota en 3 urnas, 2 urnas menos, por ejemplo, y en un país de régimen parlamentario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como los partidos están, digamos, dentro de que caben, no es que sean la panacea, pero bueno, hay un juego democrático, que se dan esos congresos, pues ya de ahí sale hecho lo que en los próximos 4 años va a ser el partido. El que ganó el congreso es el que va a dirigir el partido y va a tener mucha fuerza de decisión a la hora de confeccionar las boletas. En cambio, aquí, pues no. Aquí, honestamente, la confección de la boleta empieza el día 1 de julio del año anterior, con las famosas primarias, y venga, a correr todo el mundo, ¿no? Entonces, una cosa bastante distinta y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también, ¿no? Es decir, permite que gente que no ha hecho nunca nada, de buena primera, venga bien pertrechado, haga una correcta campaña de 2 meses y aparezca de buena primera en la boleta, ¿no? Ya. Tú conoces bastante el sistema electoral dominicano. Ves Sí, que claro. nos dividimos en el tiempo para escoger lo que es quien administra la municipalidad y luego quien administra el país y participa del Congreso. Son 3 meses de diferencia. ¿Qué opinión tienes de Ten en cuenta de ese que espaciamiento en el tiempo de 2 elecciones? Aquí ya se han hecho todas las posibles combinaciones y experimentos, ¿no? Ten en cuenta que hace unos años eran cada 2 años, que eso se adoptó en el año 1996, cuando se separaron, se hacían las presidenciales congresionales y luego se hacían las municipales. No, perdón, se hacían las presidenciales por un lado y congresionales municipales por otro 2 años después, ¿no? A partir del 2016 se unifican. Y luego entramos ya a partir del 2020, en donde las municipales se celebran 3 meses antes que las... Es decir, hemos probado de todas formas. Bueno, tampoco ha sido todos esos cambios en tan poco tiempo que todos hemos podido ver y podemos ya valorar cuál es el sistema que puede ser más adecuado para nuestra democracia, ¿no? Y yo honestamente, pues sí, claro, hacerlo todo una sola vez sale más económicamente más barato que hacerlo en dos campañas distintas. Pero también, claro, sucede que, por ejemplo, que era el temor siempre que ha habido, en especial, no ya que las congresionales sean contaminadas por lo que significa el tirón de las presidenciales, ¿no? Sino que las municipales sean afectadas también por el tirón de los congresionales y presidenciales y se hacen todas el mismo día, ¿no? Es decir, que la determinación de los alcaldes pese más la unificación de voto del criterio. Dice, bueno, yo voy a votar al presidente y de paso, bueno, voy a votar a los que me está recomendando él de su partido en tal sitio, ¿no? De esta forma hay más opción. Aquí se ha ido cada vez particularizando con la introducción del voto preferencial en los niveles de candidaturas plurinominales, ¿no? Congresionales y consejos de regidores y juntas de vocales, ¿no? Y está llevando a una situación que aparentemente da como más democracia, ¿no? Pero también está dando otra serie de problemas. De por sí es una realidad que creo que no ha con ninguna novedad de que posiblemente no tanto en el Congreso Nacional, pero los ayuntamientos, los mayores rivales de un alcalde en muchos casos se da que son los propios de su propio partido, los regidores de su propio partido, los juntales o los... Como digo yo siempre algunas veces, ¿no? Que es mejor gobernar casi con la oposición al alcalde o al director de distrito que hacerlo con sus propios compañeros. Pero bueno, como digamos, son peculiaridades y la anécdota de la vida política de República Dominicana y cómo entendemos la democracia, ¿no? Y las reglas de juego que están enmarcadas, están cifradas en lo que es la ley de partidos, la ley electoral. Se menciona que se hace necesario nueva vez ajustarla, hacerle correcciones, modificación para adecuar lo que puede ser un verdadero reglamento electoral. Reglamento electoral, yo creo que las leyes que regulan los derechos fundamentales, como en este caso es el de participación política, en su doble activo, en su doble parte de ser electo o elegir, no cabe el reglamento. Cabe reglamentar procesos, pero es decir, los derechos fundamentales, el único que puede regularlos es el legislador directamente.
El reglamento es una norma del Poder Ejecutivo. Pero es lo que te menciono, No, que aquí, si bueno, se hace necesario actualizar la ley de partidos, la ley electoral. Bueno, es que ya la actual se actualizó hace 2 años. Pero tú mismo en este programa has tenido quejas de falencias que tiene ese método. Bueno, sí, en algunos procesos, en los plazos, en la campaña electoral, en los controles, en fin, hay una serie de cosas que... Las aportaciones a los partidos, bueno, a los candidatos, a los partidos. Todo el tema de los gastos electorales es una pura... que además me llamaba la atención, porque es que precisamente esas leyes las aprueban quien luego las tienen que cumplir, ¿no? Y resulta que hace 2 años se modifica la actual ley electoral y digamos que ha costado mucho hacer campaña electoral ajustado, incluso los mismos que la aprobaron a la hora de ser ahora candidatos, ajustarse a esas limitaciones y a esos requisitos que deben de hacer. Bueno, de por sí, ten en cuenta, por ejemplo, hay un requisito que ponen, que es el de que hay que hacer una declaración de gastos y egresos electorales, que hay que hacerla desde el momento en que te proclaman ya oficialmente candidato, ¿no? Y todavía, en el caso de las municipales, donde se presentaron 20.000 candidatos, al final esa declaración no es que lo han hecho los 20.000, es que de los que tienen que hacerlo, que son 2.300, 400, todavía había un 40% que no lo había hecho al día del otro día, ¿no? Y en el caso de ahora de las congresionales y demás, yo estuve mirándolo y muy pocos candidatos de los que estaban presentándose diputados habían siquiera solicitado el acceso al sistema para ir haciendo su declaración, ¿no? Entonces digo, bueno, si no hay voluntad, si se considera que es un engorro, ¿por qué la prueban, no? ¿Y esa declaración la tienes que hacer ante qué organismo? No, tú misma, es una declaración. Sí, pero ¿ante quién? Ante la Junta Central Electoral. La Junta Central. Sí, la Junta Central Electoral tiene montado un sistema sencillo, y tú normalmente lo que tienes que ir haciendo es, a medida que vas haciendo los gastos, pues los vas anotando o encargar dentro de tu equipo a una persona que lo haga, ¿no? ¿Algún régimen de consecuencias para quien no cumpla con ese requisito? Sí, hasta 2 millones de pesos se podría poner una sanción de multa por ese incumplimiento, por no hacer la declaración. Muy bien. ¿Y quién le da seguimiento a que se cumpla o no se cumpla? ¿Está pues, establecido? La Junta Central Electoral, pero me temo que quizá el personal que tiene para hacer esta función sea tan escaso que me imagino que puedan estar desbordados. Porque no he visto precedentes. Si de las municipales todavía hay 800, 900... No me consta a mí que de las municipales se haya percibido a alguien de los que no lo han hecho que lo tiene que hacer. Ah, bueno, entonces hay un 40%. Es más, yo observé en el proceso de las municipales que incluso hubo algunos partidos que ni se lo tomaron en serio. Tengo que verlo ahora, pero yo creo que hay algún partido que ninguno de sus candidatos, no que se presentaron, sino de los que han resultado electos, que son muy pocos, a eso es que me refiero. Ha hecho esa declaración, bueno, pero no tengo los datos, tengo que buscarlos. Pero mencionaste que de los que resultaron electos en las municipales, el 40% todavía no lo ha hecho. No, puede ser ahora mismo el 30% en última hora, ¿no? Bueno, pero si es el 30%, estamos hablando que es alrededor de 700, 800. Sí, que es un requisito que pone la ley, que luego, sin embargo, ni la Junta Central Electoral se preocupa de estar encima de ello, no ya de controlar lo que están declarando, ¿no? Sino el hecho de que lo hagan, que es muy sencillo, porque tú llegas, pones panel de control fiscal y se te abre la pantalla perfecta y pones el municipio, el cargo del partido, incluso el nombre del candidato y te dice y aparece si aparece con 000 es que no ha hecho nada. ¿Me entiendes? No ha declarado nada. Posiblemente ni ha declarado que le den la clave de acceso para el sistema, porque tiene unas medidas de seguridad. Que por cierto es muy curioso porque te dan 24 horas, ¿no? Tú pides y te mandan un correo y fíjate, aquí en este país, 24 horas, eso es un plazo láser, vamos. Pero son 24 horas renovables cada día. No. Durante los 4 años. Hay que volver otra vez. Estoy ayudando a 2 rezagados que por fin van a hacer cumplimiento de sus deberes. Uh-huh. Y resulta que conseguimos la clave, pero entre una mala comunicación que tuvimos se nos pasó. Ahora tengo que esta noche otra vez volver a solicitar la clave. Porque el plazo es 24 horas. Sí, también es ridículo. Yo no sé, dicen la Junta de General que es por motivos de seguridad. Hombre, 24 horas en República Dominicana es como decir un instante, ¿no? Los dominicanos necesitamos más tiempo. Los plazos en República Dominicana normalmente son religiosos, ¿no? Es decir, cuando Dios quiere se hacen las cosas. Pero por lo menos 24 horas. Pero es como aquí, que aprueban una ley y dicen reglamento en 180 días. Y yo cuando lo veo me echo a reír. Yo cada vez que veo esa cláusula digo, esa es la cláusula jajaja de las leyes, ¿no? En República Dominicana no se hace un reglamento ni por equivocación en 180 días, vamos.
Bien, Pedro, vamos a hacer una pausa. Pedro Gago, hoy día en la hora con Gregory, hablando de lo que ha sido el proceso electoral que finaliza ya con 2 procesos electorales que tenemos en un mismo año en República Dominicana. Ya pasaron nuestras elecciones presidenciales. En breve retornamos.